Vamos a hablar de la protección de los derechos fundamentales de los autores y sus relaciones contractuales. Esto es el desarrollo de parte de mi tesis de doctorado en la Universidad de Nottingham, en donde trabajé desde el punto de vista comparado, cómo es posible mirar que los argumentos de protección de los derechos humanos funcionan para proteger y de cierta manera incluso cambiar el tema de la libertad contractual. Entonces, hacia eso es hacia lo que nos vamos a dirigir y compartir con ustedes esta reflexión de María Palante también, que fue la registradora de derecho de autor de los Estados Unidos, citada por Pamela Samuelson, porque dice una cosa que me parece muy interesante y es, bueno, si uno necesita un ejército de abogados para entender la ley, entonces es tiempo de cambiar la ley. Y a veces y hay varias personas en la doctrina que piensan que el derecho de autor cada vez se ha vuelto tan complicado, tan lleno de perendengues, tan lleno de cosas, que lo obvio a veces se nos olvida. Entonces, esta presentación que va a tratar con estos contenidos, vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a presentar la pregunta de investigación, un análisis o una presentación del desarrollo teórico base del trabajo, un objetivo de la investigación, y vamos a examinar la interfaz entre derecho de autor y derechos humanos, vamos a mirar algunos elementos comunes de la teoría, de diferentes teorías sobre el derecho de autor, vamos a mirar las posibles conexiones entre el derecho de autor y los derechos humanos y el tema de proteger los intereses fundamentales de los autores en el ámbito contractual para después plantear algunas conclusiones. Entonces, en esa perspectiva, pues la pregunta que uno se hace o el tema central de esta presentación es, bueno, ¿qué pasa con la libertad contractual? ¿Sí? ¿Qué pasa con esa teoría básica del derecho civil que nos dice que en principio los individuos actúan de manera autónoma y libre en sus relaciones contractuales, en el giro de sus negocios y sus actividades privadas? Y que en teoría el Estado, la legislación, pues no se mete. ¿Sí? Entonces, ese principio de libertad contractual que es muy importante, pues nos lleva a decir, bueno, un momento, si hay una necesidad por parte o hay un planteamiento por parte del derecho de autor que dice hay que garantizar una remuneración justa para los autores, ¿sí? Y que esto tiene soporte precisamente en los derechos humanos de los autores. Entonces, ¿qué pasa con esta libertad contractual? Bien. Y la base para preguntarnos esto es que resulta que el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros, porque también está la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, pues nos señalan claramente que en estos artículos que hay una doble condición en la protección de los autores y de la cultura en el ámbito de estos instrumentos internacionales. Y es el derecho, por un lado, a participar y beneficiarse de la vida cultural, ¿sí? Que es entonces todo ese elemento sustancial importante de toda la sociedad de poder acceder a la cultura. Pero tiene por el otro lado la correlación de proteger también como derecho humano los intereses morales y materiales de los autores. Y entonces, ante esta situación, uno debe comenzar a preguntarse, bueno, ¿cómo actúa esta situación? ¿Por qué las normas de derechos humanos vieron necesario introducir una norma en este sentido, en el ámbito de este interés de garantizar la participación y beneficiarse de la vida cultural? Y entonces, desde aquí, pues voy a plantear ya de cierta forma, muy sucintamente, pues la base filosófica, si quieren, por la cual pues, he desarrollado toda esta investigación. Y es básicamente entender que desde el punto de vista de un autor, de un filósofo que es Jürgen Habermas, que nos habla de la teoría de la acción comunicativa y bueno, unos elementos relacionados con el derecho. Entender la importancia del poder comunicativo, la importancia del poder social y el ejercicio del poder comunicativo en cuanto a la participación en la vida cultural como efecto para la definición de las condiciones propias de un Estado, ¿sí? Es un asunto sumamente relevante. Entonces, cuando Habermas hace todo un planteamiento que pues no me voy a detener aquí a desarrollar,
pero básicamente nos dice, con apoyo en autores como Hannah Arendt y otros autores, que la cultura es la que nos determina la consolidación de los derechos, que la cultura es la que nos hace comenzar a entender cosas tan simples como la diferencia de las personas, como aceptar los derechos de sujetos con necesidades especiales, etcétera, etcétera. Pues uno se da cuenta que la cultura tiene un efecto y tiene una importancia que, y es parte de lo que se afirma en este trabajo, que va más allá del problema económico, ¿sí? Entonces, si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, diferentes libros que han afectado la forma en que nosotros entendemos nuestra realidad o diferentes películas que nos han afectado, que cambian nuestra forma de entender la realidad, ¿sí? Si nos ponemos a pensar, qué sé yo, en los Avengers y Infinity War y esas cosas, Endgame, uno dice, bueno, ¿será que hay gente que piensa que lo que Thanos hace está bien? ¿Será que de acabar con la mitad de la población de la galaxia con un clic de la mano es lo que necesitamos para poder tener una equidad justa en el ámbito de acceso a recursos y demás? Entonces, esas preguntas que aparentemente son preguntas ficcionales, son preguntas que quedan en la cabeza y que nos hacen pensar en relación con la noción de Estado, con la forma en que vivimos la sociedad. Y entonces ahí hay precisamente activos culturales. Entonces, este tema es bien importante en relación con eso. Entonces, ok, si tenemos el tema del derecho de autor, y por un lado tenemos la protección por el derecho de autor, y también tenemos protección por derechos humanos, entonces, ¿cómo interactúan? ¿Sí? ¿Acaso coinciden esos derechos? ¿Y dónde coinciden? Coincidirían y deberían coincidir fundamentalmente en el concepto de autor, ¿sí? Y ante el concepto de autor, entonces tendremos que preguntarnos, bueno, ¿qué diablos es eso de la naturaleza del derecho de autor? ¿Y cuáles son los principios asociados a la protección del derecho de autor? ¿Y qué correlación hay entre estos con los derechos humanos? Porque si ustedes separan el derecho de autor, a veces se van a dar cuenta que muchos de los argumentos que se dan en materia de derecho de autor están asociados a sí, sí, protejamos los derechos humanos, sí, sí, ganemos plata con el derecho de autor, pero realmente los que ganan la plata no necesariamente son los autores, sino son grandes empresas que concentran derechos de propiedad de los autores. Ahora, valga la pena aclarar, yo no soy aquí el anti-industria cultural, ni mucho menos, pero sí también pienso que es importante darse cuenta de que hay un sujeto previo, un sujeto inicial, y la razón por la cual el derecho de autor se llama derecho de autor, al que hay que pararle bolas y dejar de usarlo como un caballito de batalla solamente para proteger sus intereses, los propios, y no necesariamente los de ellos. Entonces, en ese sentido, pues la pregunta de investigación que nos hacemos es, ¿será que el derecho de autor debe interpretarse a la luz de los derechos humanos para proteger a los autores? ¿Será que podemos entonces mirar el derecho de autor a través de la lupa de los derechos humanos y ver que hay alguien allá parado diciendo, oiga, espera un momento, yo existo? ¿Sí? Y en eso, pues, la elaboración de la investigación que se hizo, pues, hace todo un desarrollo teórico que espero no aburrirlos mucho con esta presentación aquí. Pero son diferentes preguntas que se van desarrollando. Y entonces, la primera pregunta es, bueno, ¿cuál es el concepto de autor que aplica la ley? Estamos ante un concepto de autor, la ley actual, ¿no? Un concepto de autor basado en el siglo XVIII con un autor de la ilustración, un autor ilustrado, un autor que es un intelectual burgués, privilegiado, etcétera, o es un autor del siglo XIX, un autor romántico que de golpe ¡pim!, le toca a las musas el conocimiento y crea cosas espectaculares porque está dotado del valor de las musas, o estamos ante un autor corporativo ya del siglo XX en donde realmente es una persona que trabaja, es un empleado de una empresa que hace lo que su jefe le dice y sigue con lo que tiene que hacer, y entonces realmente eso es un autor. O está muerto el autor, ya no importa, la inteligencia artificial nos supera, la noción de autor como tal deja de ser. Yo les enseñé una diapositiva acá con un pequeño cuento sobre las diferentes formas de ver los autores que hay, tienen diferentes filósofos. No los voy a aburrir con eso porque se nos va muy largo la historia, pero vale la pena revisar, por ejemplo, lo que decía Fichte, lo que decía Kant, lo que decían varios autores, hasta Foucault y demás, en relación con el concepto de autor. ¿Mm? Porque muchos, hasta llegar al punto a Ronald Barthes, dicen, no, es que el autor está muerto. ¿Mm?
Y muchas personas entendieron lo que dijo Barthes diciendo que el autor está muerto porque entonces el derecho de autor ya no sirve, y Barthes estaba diciendo una cosa completamente diferente. Entonces, este desarrollo teórico es muy importante porque el centro finalmente de toda nuestra pregunta es el autor. Entonces, ¿qué diablos es eso? ¿Quién es el autor? Entonces, la noción de autor en el siglo XIX comenzó a usarse en el siglo XIX para sustentar tanto el de copyright como el derecho de autor. Y aquí hay que aclarar algo también, porque es que en el desarrollo del derecho de autor en el mundo y fundamentalmente en Europa y en Estados Unidos se dieron dos vertientes muy grandes que fueron el derecho de autor propiamente dicho, el derecho de autor continental y el derecho de autor anglosajón, si quieren verlo así, que es el derecho del copyright. Y en ese derecho, digamos, a veces se contraponen unos al otro diciendo que no, que es que el derecho del copyright es un derecho de copia y está fundamentado básicamente en la protección del contenido, del objeto de protección por el derecho de autor y no le para tantas bolas a los autores. Entonces se dice que el copyright es menos autoralista que el derecho de autor como tal. Sin embargo, si uno se pone a mirar la noción de autor y la fundamentación y las estrategias que se desarrollan en el siglo XIX, tanto en el derecho anglosajón como en el derecho continental europeo, ambas están fundamentadas en la noción de un autor, de alguien que crea la obra y que da origen a todo el asunto. Ya en el siglo XX comienzan a desarrollarse más justificaciones de carácter pragmático y económico, que es en las que estamos montados ahora, que cambiaron el punto de vista de muchos estudios sobre el derecho de autor hacia un derecho de autor corporativo, en donde cada vez se le daba más importancia al valor económico del derecho de autor, que no lo negamos, ni mucho menos, pero dejaba a un lado el tema de, bueno, ¿y quién es ese sujeto? Esta es una pregunta muy importante y esto pues no lo digo yo, lo dice una autora que se llama Catherine Fisk en un libro publicado en el 2009. Para el siglo XXI, entonces, diríamos, bueno, un momento, el autor ya no es el resultado de una construcción moderna del siglo XIX, ya no es ese sujeto moderno, como decíamos, romántico y demás, ¿sí? Pero tampoco es claro o es coherente con la noción misma del derecho de autor decir que el derecho de autor es el derecho de una corporación. Y entonces tendríamos que comenzar a construir una noción posmoderna del autor en donde entremos a responder algunas preguntas y a proteger realmente esos intereses. Filósofos como Kant, como Diderot, pues fueron usados y se siguen usando muchas veces, y esto lo dice en un texto de Kreshmer, Bentley y Ronald Disley en el 2010, fueron utilizados ampliamente para soportar y justificar el derecho de autor. Y uno, póngase a mirar los libros sobre derecho de autor y todo el mundo saca, hasta yo lo saco, hasta el caballo de batalla de Diderot, de Locke, de Kant, ¿sí? Para proteger el derecho de autor. Sin embargo, en el siglo XX, Foucault y Barthes pues, comienzan a ser utilizados para refutar, ¿sí? Como les decía hace un momento, esa noción de autor y decir el autor no es importante, proteger esos derechos no es importante, con falacias argumentativas a veces diciendo, es que las obras son el resultado de la creación de un colectivo, de una apropiación de lo colectivo, del conocimiento colectivo por parte de un autor, y entonces el autor debería retribuir a la sociedad y no apropiarse de las obras. Entonces, bueno, esos son una cantidad de elementos que se van desarrollando en el siglo XX que dan cuenta básicamente de un problema que vamos a señalar más adelante, y es un choque entre los intereses de la sociedad y del público contra los intereses de propiedad, tanto de autores como de titulares de derechos, es decir, empresas y demás. Entonces, lo que comenzamos a plantearnos es, bueno, un momento, deberíamos comenzar a tener otras consideraciones en relación con el autor, con la teoría, pensando esa noción de autor desde la teoría del arte, desde las ciencias, desde la filosofía. ¿Por qué? Porque muchos abogados se dedican a pensar estos temas desde el punto de vista del derecho y a utilizar instrumentalmente la filosofía, ¿sí? Para sus intereses. Y uno cuando habla con creadores y con personas que piensan las artes y las ciencias desde su punto de vista, se da cuenta que ellos tienen una noción de autor que quizás es diferente. Pues, pregúntele a un científico, por ejemplo, la noción de autoría, y a veces va a chocar con las nociones básicas de originalidad. ¿Sí? Hay muchos científicos que no tienen ningún problema en poner, por ejemplo, como coautores a personas que no han participado, digamos, estrictamente en la producción del texto como tal. Y eso desde el punto de vista del derecho de autor sería una locura. Pero para ellos tiene sentido porque si bien no escribieron, participaron en la investigación o cosas por el estilo. Ahí hay un texto muy interesante que se llama El efecto San Mateo,
Si quieren, búsquelo por ahí, de Matthew Effect en inglés, y van a encontrar unos textos muy interesantes sobre esos problemas de la autoría, por ejemplo, en el ámbito científico. ¿Qué más tenemos? En el desarrollo internacional del derecho de autor, también hay como un hito que hay que preguntarse si realmente es un hito, y es, ok, si uno se pone a mirar el historial de cómo se discutió el convenio de Berna, cómo se llegó al convenio de Berna y qué pasa con el convenio de Berna hasta 1971. Muchos dirían, no, es que el concepto de autor es el convenio de Berna, es lo que dice el convenio de Berna, que de hecho nunca define al autor, pero digamos que es claro que hay un concepto ahí. Pero es un concepto que se desarrolla desde el siglo XIX. ¿Y será que entonces ya no hay que discutir más de quién es el autor? ¿Cómo funciona eso? ¿Será que se acabó? ¿El último autor es el que se creó el que se mencionó en el convenio de Berna? Resulta que históricamente a mediados del siglo XX, cuando comienza la Convención Universal y entra Estados Unidos a meterse meterse efectivamente en el ámbito internacional de la protección de los derechos de autor, pues la influencia de los Estados Unidos en cuanto a la noción de autor genera un problema muy interesante. ¿Por qué? Porque después del acceso al convenio de Berna, Estados Unidos desarrolla una política para proteger los intereses fundamentalmente económicos en relación con el derecho de autor a través de tratados como el de la OMC o diferentes intentos como ALCA, que no se concretó, y los últimos tratados de libre comercio que pues, se desarrollaron durante la primera década de este siglo. Y después Europa siguió también con sus propios TLC en un interés netamente económico. Entonces, digamos, esa pregunta humanista del derecho de autor de Berna se transforma en una pregunta economicista, si quieren, del derecho de autor durante el siglo XIX y inicios del XXI. Perdón, del siglo XX y del siglo XXI. ¿Y dónde está el autor entonces? ¿Por qué? Porque es que entenderemos que claramente el autor es el elemento central, ¿sí?, del derecho de autor, y no ha sido tratado de manera uniforme ni justa. Y entonces tendremos que preguntarnos por la autonomía de la voluntad y por las leyes del derecho de autor, y miremos a ver qué diablos está pasando con eso. Entonces, ¿nuestro objetivo cuál es? Revisar la posición del autor y su protección en medio de las leyes, ¿sí?, con el fin de promover el reconocimiento del autor latinoamericano en la sociedad de la economía cultural global, llenar un vacío sobre estudios legales e históricos referidos a la conceptualización del autor, que es lo que hemos tratado de plantear acá. Y, por lo tanto, también reconceptualizar la funcionalidad del autor en el marco jurídico internacional. Eso, entonces, nos lleva a plantear o establecer esta interfaz entre el derecho de autor y los derechos humanos. Y veremos que por el lado de la protección del derecho de autor, pues tenemos todo un desarrollo, y por el lado de la protección por parte de los derechos humanos, pues tenemos dos dimensiones. Por un lado, una dimensión que está sumamente asociada a entender el derecho de autor como un derecho natural, ¿sí? En esa lógica de Diderot se me olvidaron los otros que decían que la más sagrada de las propiedades y demás. Y también que se utiliza desde el punto de vista para justificar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el ámbito, obviamente, del artículo 27. Pero de todas formas, también existe una discusión contemporánea desde el punto de vista de los derechos humanos en cuanto a reformar el derecho de autor en el ámbito de las normas de derecho de autor desde el punto de vista de los derechos humanos, entendiendo al autor como un sujeto de protección especial en el ámbito de los derechos humanos. En el ámbito histórico es la economía la que genera más problemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque afecta la forma en que entendemos la protección por el derecho de autor y nos genera una distancia muy fuerte entre la protección de los derechos humanos y la protección que en el marco de la OMC, por ejemplo, se protege. Anecdóticamente, y esto simplemente como síntoma, no como una cosa que uno pueda afirmar así de entrada, pero claramente si uno se pregunta por el autor en el marco de los ATPIC, la primera respuesta es: no hay derechos morales. Entonces, ¿cuál autor? ¿Sí? Sí, o sea, nomás como para plantearlo así, uno diría, bueno, aquí nos está diciendo algo esa lógica. Obviamente sabemos por qué en el marco de la OMC no se respetan, o no es que no se respeten, no se plantean los derechos morales como parte de la estructura de los ATPIC, ¿no? Y es pues por la influencia de los Estados Unidos y con toda la problemática que eso genera. Pues entonces, ¿será que podemos reformar el derecho de autor pensando en derechos humanos?
Tenemos dos caminos separados. Por un lado, el derecho de autor, que siempre ha sido como un aparato retórico para proteger intereses económicos, fundamentalmente de multinacionales. Y por el otro lado, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que con base en el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, saca el comentario general 17 de 2005, en donde nos dice, oiga, no, un momento, el derecho de autor o esa protección de los intereses morales y materiales de los autores es una protección que le está apuntando ¿a qué? Fundamentalmente le está apuntando a proteger a seres humanos, no a corporaciones. Seres humanos que bien pueden ser entendidos como seres individuales o como colectivos, pero estamos hablando de seres humanos y no de corporaciones. Es decir, según el comentario general 17, la protección del artículo 15 del PIDESC es una protección dirigida a como derecho humano. El derecho de autor solamente es un derecho humano de los seres humanos y no de las corporaciones. Y entonces, pues claro, esto genera un choque muy fuerte porque uno de los caballos de batalla para proteger los derechos de los autores o proteger el derecho de autor como propiedad, pues era blandir la espada de los derechos humanos incluso en favor de las corporaciones. Y eso pues genera problemas. ¿Por qué? Porque es que en el ámbito del ejercicio de los derechos humanos y en el ámbito del derecho de autor, de donde surgió el problema de preguntarse, bueno, ¿cuál es la interfaz entre derechos humanos y derecho de autor? Pues fue un problema diferente a preguntarse por la protección de los autores. Y fue la pregunta de decir, oiga, un momento, hay reclamaciones de los usuarios, ¿sí? En relación con el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual en general, que están asociadas estas reclamaciones de los usuarios a los derechos humanos. Entonces, por ejemplo, está todo el debate sumamente importante que nos está tocando en el tuétano en ese momento y es el acceso a medicamentos. Y todo ese debate, bueno, ¿y por qué las patentes sobre un tema tan importante como las vacunas sobre COVID? Y esos son argumentos de derechos humanos. Pero antes también se daban argumentos y preguntas, bueno, un momento, ¿por qué usted me está violando mi derecho a la libre expresión cuando me dice que en virtud del derecho de autor yo no puedo transformar una obra y adaptarla como se me dé la gana para poder utilizarla y reinterpretarla y usar el uso de la sana crítica? Entonces hay una colisión clara entre derechos humanos y derechos de autor. Pero realmente es una colisión entre ejercicio de derechos de propiedad y derechos humanos. Lo que nosotros estamos diciendo aquí es, bueno, sí, ok, esas son preguntas importantes, pero resulta que también hay otras preguntas que debemos responder, y es que hay unos personajes que se llaman autores que tienen derechos humanos. ¿Será que podemos entonces conciliar estos dos a través del autor? ¿Será que podemos decir que si el objetivo de los derechos humanos es proteger los intereses morales y materiales de los autores, ¿será que el derecho de autor es la herramienta para ello? ¿Será que el derecho de autor está sujeto a los derechos humanos de alguna manera? No, diría que sí, ¿no? Debería plantearse inmediatamente, quizá que sí. Pero por ejemplo, muchos, y este debate ya lo he tenido, muchos autores dicen, no, porque pues esta es una situación de derecho privado fundamentalmente. Bien. Entonces, aquí les presento de una manera muy sucinta lo que, digamos, en mi análisis ha sido, obviamente muy sucinto, la evolución de la relación entre el derecho de autor y los derechos humanos en el paradigma del derecho internacional. ¿Por qué? Porque a finales del siglo XIX, nosotros en el mundo, digamos, si quieren occidental, claro, en esa época el mundo era todo occidental porque la mitad estaba colonizado por los europeos, aun cuando no eran occidentales, teníamos dos sistemas internacionales de derecho de autor que fueron muy interesantes a finales del siglo XIX. Por un lado, el sistema interamericano. El sistema interamericano comienza a desarrollarse a finales del siglo XIX y se consolida durante todo el principio del siglo XX hasta que se da la Convención Universal. Es importante el sistema interamericano porque fue de cierta manera paralelo al sistema del Convenio de Berna, que en esa época fue netamente europeo o fundamentalmente, no necesariamente netamente europeo. Entonces teníamos dos sistemas que protegían a nivel internacional el derecho de autor. La primera iniciativa de fusión se da en 1928 para tratar de buscar un derecho de autor global. Y esa iniciativa de fusión, obviamente estoy simplificando muchas cosas que los expertos que nos acompañan acá pues saben mucho más de este tema, pero pues para entender esto rápidamente, esta iniciativa de fusión se consolida finalmente en lo que sabemos que es la Convención Universal de 1952 y su revisión en 1971, en donde se trata de lograr una convergencia hacia la protección global
que finalmente, como diría nuestra querida profesora Delia Lipsky, básicamente lo que hace la Convención Universal es un puente de todo el sistema interamericano hacia el Convenio de Berna. En el ámbito de los derechos humanos, por el otro lado, pues veníamos de la historia de los derechos humanos de la Declaración Francesa y todo el rollo, y había una interpretación nacionalista, si quieren, de los derechos humanos, hasta que pues tenemos el batazo humano de tener la Segunda Guerra Mundial, donde pues claramente la cosa no estaba funcionando. En virtud de eso, pues se desarrolla la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y Humphrey y Cassin hacen un primer borrador de lo que sería el artículo 27, que buscaba proteger los derechos o los intereses morales y materiales de los autores. Ese primer borrador que ellos presentan fue rechazado por la Conferencia Internacional por la Conferencia Internacional de la ONU, bajo un argumento simple, y es que pues ya está el Convenio de Berna. ¿Para qué tenemos que meter un nuevo tratado internacional protegiendo a los autores si Berna ya existe? Entonces ellos cambian ese borrador, pero antes pasa algo que tiene mucho que ver con esto, y esa es la razón por la cual yo le doy tanta importancia al sistema interamericano, y es que si ven las fechas, es la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, de los Derechos y Deberes del Hombre, en 1948, que fue apenas unos mesecitos antes de la Declaración Universal, la que introduce una cláusula de protección de derechos humanos antes de la Declaración Universal. Y entonces sale un segundo borrador, ¿sí?, donde Latinoamérica y el apoyo de Francia con varios otros países, pero fundamentalmente varios países latinoamericanos, presionan para que la Asamblea de la ONU adopte el artículo 27, numeral 2, y se dé la Declaración Universal de los Derechos Humanos como la conocemos de 1948. Posterior a eso, el desarrollo del trabajo de Humphrey y Cassin pues nos da cuenta del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, listo, hay una lógica ya y nos damos cuenta, bueno, el sistema comienza a tener, como que comienza a engranarse en relación con esto, ¿no es cierto? Entonces, la siguiente pregunta es, bueno, ¿la protección global del derecho de autor es consecuente con la protección de los autores o no? ¿Por qué? Porque resulta que hay una serie de argumentos desde el punto de vista de los derechos humanos, en materia de derecho de autor ya propiamente dicho, que desde el punto de vista de los derechos humanos, la sociedad le reclama al sistema diciéndole, oiga, déjeme libertad de expresión, déjeme acceso a la cultura. El derecho de autor es importante para la democracia, pero también es importante proteger la propiedad, ¿sí? Porque el derecho de autor es propiedad. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones para los autores en esta relación entre derechos humanos y derechos de autor? Porque no se nos olvide también que desde el punto de vista de los derechos humanos, el sistema siempre va a estar propendiendo por lograr los más altos niveles de protección para los autores. Es decir, los derechos humanos son esencialmente progresivos. Siempre tienen que ir mejorando, ¿sí? En teoría, ¿no? Y si eso es así, pero por el otro lado existe un derecho de autor, ¿sí? Entonces, diremos, bueno, en cuanto a la autonomía contractual, en cuanto a la posibilidad de creación colectiva, en cuanto a la demanda pública de cultura y en cuanto al concepto de autoría y propiedad, pues cómo interactúan estos sujetos. Nosotros nos vamos en la investigación que se realizó, pues le apuntamos fundamentalmente a este problema, ¿sí? Pues porque es el problema que desde mi punto de vista pues más interesante y donde había una serie de elementos de juicio pues bien importantes. Pero para ello tuve que hacer primero una evaluación de cómo las diferentes teorías sobre el derecho de autor pensaban el autor. Y a través de analizar largamente estas teorías, varias, no solo estas, pero digamos que estas fueron las principales, la teoría utilitarista, la teoría laboralista, si quieren, personalista, el planeamiento social, el propietarianismo, etcétera, el construccionismo autoralista, pues todas estas teorías tenían una serie de elementos comunes, ¿sí? En donde todas siempre defienden la necesidad de proteger el derecho de la sociedad a acceder y participar de la vida cultural, donde es comúnmente aceptado que el derecho de autor debe ser limitado en el tiempo, donde los autores merecen o se han ganado una recompensa por sus contribuciones. Es decir, todo esto lo van diciendo las teorías, ¿no? Todas estas teorías de alguna manera plantean lo mismo. Donde también ellas dicen la libertad de expresión del autor es un paradigma base del derecho de autor, es decir, no hay posibilidad de crear
no hay posibilidad de que existan obras si los autores no son libres para crear, porque esa es la base del concepto de originalidad. Donde es importante también la existencia de un mercado libre del conocimiento donde las obras literarias y artísticas puedan interactuar y puedan moverse libremente en un entorno comercial, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la medida en que ellas son vehículos de ideología, la sociedad tiene que poder tener acceso libre a ellas y poder escogerlas en un mercado libre para poder contraponer y saber si hay diferentes puntos de vista, etcétera, que es el desarrollo de la democracia finalmente. También es importante que el sistema sea eficiente, qué pena la WF acá, y efectivo en cuanto a ese mercado, es decir, el mercado del libre de conocimiento debe satisfacer los intereses privados del autor y los intereses públicos de la sociedad de acceder con los contenidos, ¿sí? No, una cosa no puede estar sin la otra, y este es el centro del artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También es importante un tema que es la existencia de una materia prima disponible, ¿sí? En donde se garantice que las personas que acceden a las obras puedan utilizar las obras para crear nuevas obras. Y entonces la base de esa materia prima disponible es la existencia de ese principio del derecho de autor, que es la diferencia entre la protección de la expresión y la no protección de las ideas. Porque entonces yo puedo utilizar las ideas libremente sin afectar la expresión, que es la que debo proteger. Si quieren, acaba de salir un caso sumamente interesante en relación con este tema en Estados Unidos, precisamente sobre el uso de este principio en el ámbito de una obra de Andy Warhol que utilizó una fotografía de Prince. Warhol toma una fotografía de Prince y hace su adaptación y demás, y resulta que no había pedido permiso, y el caso se había ido a primera decisión en donde dijeron que no, que era fair use, y sin embargo, creo que es la Corte de Apelaciones decidió hace poco, este año, que no es fair use. ¿Por qué? Porque si se está afectando por el argumento de la materia prima disponible, se está afectando en el mercado el interés privado del autor, porque la única forma en que esas obras, por ejemplo, las obras fotográficas se explotan, es precisamente a través de su adaptación, pues usted no puede decir que adaptar la obra es libre, porque entonces el autor se queda fuera del mercado. Por el otro lado, también tenemos la materia prima disponible en el marco de las limitaciones y excepciones, es decir, lo que podemos hacer en el marco de las limitaciones y excepciones sin afectar los derechos. Y obviamente, la mayor parte de la materia prima disponible está gracias al concepto de duración, es decir, en la medida en que el derecho de autor dura, una vez pasa el tiempo, pues está libre de uso y pues podemos usarlo sin problemas. Obviamente con todo el respeto que ya sabemos de los derechos morales y demás. Otro de los elementos comunes es entender que siempre hay una preeminencia del autor. En algún momento siempre un autor, colectiva o individualmente, crea algo llamado una obra, que es un vehículo de cultura en sentido general. O sea, lo que dicen la mayoría de teorías es, dependemos de que alguien cree algo para que todo esto suceda. ¿Sí? Finalmente, en estos elementos comunes, pues algo que yo denomino la sombra de los derechos morales. ¿Por qué? Porque de todas maneras, los derechos morales, aún en los sistemas menos autoralistas como el sistema del copyright anglosajón, existen la protección de los derechos morales de los autores, ¿sí? Bien sea incluso como respeto del trabajo de otros, o incluso porque hay análisis muy interesantes desde el punto de vista económico como un mecanismo eficiente para la protección del mercado. ¿Por qué? Porque en la medida en que respetamos derechos morales, pues ya sabemos en un mercado que la calidad de un autor se repite en varias obras, o esperamos que eso suceda, y es más o menos la misma lógica de las marcas. Es decir, el reconocimiento que tenemos del autor le da garantía en el mercado a la calidad del producto. Y eso pues es importante para el mercado como tal. Entonces, ante esa situación, comenzamos a darnos cuenta que es razonable encontrar una conexión entre el derecho de autor y los derechos humanos. ¿Por qué? Pues porque tenemos una serie de elementos que nos hablan del derecho de autor y la protección de los autores que va más allá de lo meramente económico y que tienen implicaciones en el ámbito de lo social, la democracia y demás. Y entonces, vamos a encontrar que es importante, que es razonable el principio de recompensa a los autores, proteger el interés común en las ideas de los autores, ¿sí? Pero que también es importante entender el rol de la cultura en la justificación del derecho. En la medida en que haya mayor acceso y mayor participación y mayor garantías legales para los sujetos que intervienen en una sociedad cultural
como la que estamos todos, pues mayor poder comunicativo tendremos, ¿sí? Y ese poder comunicativo se traduce ¿qué? En la capacidad que tendremos nosotros de participar activamente en las decisiones de la sociedad, ¿sí? Y por lo tanto esas razones pues son importantes ya desde el punto de vista habermasiano, y esta es una posición teórica, en la forma misma en que se construyen estos derechos, ¿sí? Y por lo tanto importante en la evaluación del derecho de autor propiamente dicho, en razón a que podemos hacer de cierta manera una trazabilidad de cómo el derecho de autor podría argumentarse que protege precisamente este sistema. Es decir, en la medida en que tenemos un sistema de derecho de autor realmente fuerte, realmente que protege autores, las personas seríamos más, tendríamos, o las personas que participamos en una sociedad tendríamos mayor acceso al conocimiento y tendríamos capacidad de tomar decisiones mejor informadas en relación con los asuntos de nuestra sociedad que nos competen. Pero si no tenemos acceso, entonces siempre estaremos dependientes de lo que nos digan la cultura dominante y no podremos discutir suficientemente otros intereses, otras situaciones. Cualquier parecido con la realidad pues es pura coincidencia, por supuesto. Bueno, entonces a partir de estos análisis y usando un trabajo muy interesante de una autoralista americana, gringa, estadounidense, porque americanos somos todos, que se llama Jane Ginsburg. Ella hace o plantea una serie de principios para entender qué diablos es el autor. Y entonces, a partir de esos principios, nosotros explicamos o entendemos que para poder entender que hay un autor en la creación de una obra, hay que entender que hay un trabajo y que ese trabajo merece recompensa, que ese autor fue libre para expresar sus ideas de manera creativa como él quiso, de que hay un poder en el mercado para poder ejercer esos derechos en ese mercado para poder garantizarle a ese autor esa recompensa, es decir, hay un derecho exclusivo, si quieren, que se convierte en una propiedad, que el autor tiene libertad de escogencia para establecer en qué mercado, dónde, cómo, cuándo y bajo qué condiciones entra su creación en ese mercado, y que en virtud de eso, pues siempre tendremos a alguien que ha creado la obra. Entonces, en virtud de ese análisis que hace Ginsburg de estos 6 principios sobre la autoría, pues planteamos la existencia de unos derechos para estos autores que están asociados fundamentalmente a ¿qué? Al derecho a acceder y participar en la cultura, porque el autor también necesita acceder para poder crear, ¿sí? La protección de los autores, porque es el mecanismo para lograr su libertad, que está basada precisamente en el principio de o bien recompensar al autor por su trabajo o reconocer una propiedad por su creación. Y este concepto, entonces, estos derechos apuntan a qué? A que decir, oiga, entonces hay que proteger la dignidad del autor. Y la dignidad del autor es importante en el concepto complejo de dignidad en los derechos humanos, que es ¿cuál? Que es garantizar precisamente el acceso, ¿sí? El acceso de las personas a una vida coherente con toda la sociedad. Entonces, esa dignidad está asociada a que las personas en principio no tengan que estarse preocupando por cosas tan básicas como la alimentación, como la salud, como la educación, porque esas cosas deberían estar cada vez más satisfechas. Eso pues obviamente no es solamente el problema de los autores, es de la mayoría de la población colombiana, pero de todas formas en relación con los autores pues es también importante. Y resulta que la propiedad en este sentido es una de las herramientas fundamentales para garantizar esa libertad y por lo tanto esa dignidad. Entonces, garantizarle la propiedad de los autores va a ser sumamente importante. ¿Para qué? Pues para lograr la libertad de los autores en cuanto a su expresión, su creatividad, incluso la libertad de empresa, de cómo crear empresa. Y eso está asociado a algo que explicábamos hace un rato, que es la racionalidad comunicativa, es decir, la capacidad de que los autores, a través de su acceso al conocimiento y de su capacidad creativa, puedan proponerle a la sociedad vehículos de conocimiento en donde les planteen ideas nuevas para que nosotros como sociedad entendamos cosas y podamos discutir de cierta manera nuevas transformaciones. No sé si ustedes han visto por ahí, hay muchas cosas, yo digamos, eso ya no es en el derecho, ese ámbito, pero hay varios estudios que dicen, por ejemplo, que las personas que leen más ciencia ficción son personas que aceptan más la diversidad y son menos racistas y cosas por el estilo. ¿Por qué? Pues porque, claro, en la ciencia ficción el extraterrestre, el otro, está ficcionalizado, pero finalmente es reconocido. Y pues ejemplos múltiples, ¿no? Hay muchos ejemplos. Si quieren leer sobre esto, pues está el libro de La invención de los derechos humanos
eh, que es sumamente interesante para plantear precisamente esto. Entonces, en el ámbito de esta protección de los derechos humanos de los autores, pues debemos buscar precisamente relaciones simétricas de reconocimiento, ¿sí? En busca de la dignidad del autor para garantizar el bienestar de los creadores, ¿sí? Y también garantizar la participación en la cultura y en los avances científicos en igualdad de condiciones para todas las personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que finalmente no se les olvida una cosa. El derecho de autor nos dice a todos los seres humanos, a todos los que participamos en la sociedad, usted puede ser autor. Haga algo original y eso es una obra. Lo que no nos dice el derecho de autor es su obra es una berraquera y se va a hacer rico con ella. No, eso no lo dice el derecho de autor. Lo que dice el derecho de autor es su obra, si es original, está protegida. Pónganla en el mercado y si se vuelve muy importante, usted tiene derechos exclusivos sobre esa obra y la puede vender a lo que quiera y por lo tanto se puede enriquecer. Pero si la obra es pésima, nadie se la va a comprar. Eso no es un problema del derecho de autor, ¿no es cierto? Por eso la igualdad de condiciones es muy importante. Bien, no me voy a detener acá porque ya los expliqué. Estos son los 6 principios en los cuales está basado estos elementos, ¿sí? Entonces veo que estoy un poquito corto de tiempo por lo que tengo que presentar. Entonces estos principios pues son básicamente la forma en que Ginsburg trata de sistematizar los diferentes argumentos en el derecho de autor que se utilizan para entender cuándo hay autoría y por lo tanto creación de una obra y por lo tanto derechos de autor. Entonces, estos son diferentes tipos de creaciones o de necesidades. Uno de los elementos que es más importante acá es que desde algunas decisiones judiciales se dice que el derecho de autor existe o surge porque hay alguien que ha puesto alguna cantidad de dinero, es decir, ha habido alguna inversión y que en ámbitos de eficiencia económica para lograr el balance deseado debe haber una contraprestación por la inversión que se ha dado. Entonces, un poco la pregunta que nos hacemos es, ok, si eso es por este lado, ¿dónde queda la dignidad del autor? ¿Sí? Porque resulta que del dinero también habla y le habla o le debería hablar del autor. Pero también hay otros argumentos en relación, por ejemplo, con la originalidad, ¿sí? La originalidad es fundamental para la protección y la originalidad siempre nos habla en derecho de autor de la contribución personal del autor. Entonces, ¿cómo no puede ser coherente proteger a los autores si dependemos de su originalidad para que exista la obra? Bien, un poco el análisis que nosotros hacemos en relación con eso. Bien, déjenme ver qué pasó aquí porque aquí salió algo que no había salido. Bueno. Bien, entonces el estudio, finalmente, todo este rollo teórico se vierte en un estudio que analiza diferentes países. Inglaterra está en pregunta en relación con su pertenencia a la Unión Europea, European Union, porque pues en el momento en que se hizo el estudio todavía estaba, pero pues Brexit estaba en ese momento sucediendo. Ya sucedió, pero pues igual sus normas y mucho está pegado al sistema europeo. España y Unión Europea, Estados Unidos, México, Colombia y su relación con la CAN y Argentina. ¿Qué se estudia? Se estudian las leyes, se estudian los casos, se estudian las constituciones y se logra un análisis en donde identificamos que hay derechos fundamentales reconocidos en todos estos países en cuanto a los autores, de una u otra manera, en donde se reconocen o se busca teleológicamente proteger la autonomía y dignidad de los autores y garantizar la existencia de un poder comunicativo para influenciar en el poder social, es decir, en la capacidad de discutir las decisiones de las personas en relación con su propia sociedad. También se reconoce la autoría como tal y la necesidad de la libertad de creación como un elemento fundamental de la autoría para lograr todos estos derechos, bajo la lógica de un umbral de originalidad, es decir, que la obra solamente se protege si hay por lo menos un concepto mínimo de originalidad que determine la creación de la obra y que ese concepto mínimo de originalidad inmediatamente nos habla del autor, ¿sí? Y también en muchos casos, dentro de todo ese análisis, hay entonces un gran problema en cuanto a las relaciones contractuales de los autores con diferentes titulares posteriores del derecho de autor. Fundamentalmente, ¿en qué? En cuanto a dos elementos claves, que son, por un lado, el principio o la figura, más que el principio de la obra hecha por encargo, como la llamamos nosotros en nuestro país, o en el ámbito internacional, quizá más claramente la llamamos de work made for hire, ¿sí? Y la asignación de los derechos de autor en virtud de contratos de transferencias y demás. Entonces, aquí en las relaciones contractuales es donde comienza a haber problemas interesantes a preguntarse en relación con todo esto de rollo de los derechos humanos. Yo les tengo aquí digamos, la base, todo el análisis está aquí en una base de datos
pero pues no creo que alcance. Si eventualmente nos queda más tiempo, podemos ir para esa base de datos, pero por ahora no. Entonces, ¿cuál es el análisis que hacemos? Pues que en la medida en que hay una autoría que está dentro del umbral de originalidad, ¿sí? Y que ese umbral de originalidad nos determina la existencia de un autor que gana poder o que produce más bien, no que gana, sino que produce poder comunicativo. No sé si es claro eso, o sea, el poder comunicativo no es que lo tengan los autores, el poder comunicativo lo tienen las personas que leen o ven o reciben las obras, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que acabo de señalar, en la medida en que tenemos más acceso a conocimiento, podemos hablar más, podemos comunicarnos mejor y por lo tanto podemos ser más capaces de convencernos entre nosotros mismos de nuestras ideas a través de argumentos y no de violencia. ¿Listo? Se nota que vivo en un mundo de los pitufos, pero bueno. Bien, entonces, en esa lógica, todas estas normas y dentro del estudio se encuentra que el umbral de originalidad determina la existencia de una protección fundamental, ¿sí? Y esa protección fundamental apunta hacia la autonomía del autor. Una autonomía que no solamente está pensada desde el punto de vista de la autonomía creativa, que es sumamente importante para la originalidad, sino que también nos preguntaremos, ok, ¿y la autonomía en materia contractual cómo funciona? ¿Mm? Y entonces es donde comenzamos a mirar que hay una serie de retos a la libertad contractual. Primer elemento de los retos a la libertad contractual que identificamos históricamente es la existencia de un reconocimiento de la débil posición de negociación del autor en las relaciones contractuales. Es decir, el reconocimiento a nivel primero teórico y posteriormente a nivel legislativo, de cierta forma, de que la relación contractual del autor con un tercero, particularmente las empresas, es una relación desigual, es una relación asimétrica. ¿Sí? Y que no se puede partir del principio decimonónico de que el autor y la empresa editorial o la empresa de cinematografía o lo que sea son iguales en el mercado porque no lo son, ¿sí? Y por lo tanto, este reconocimiento de la posición débil de negociación pues va a determinar la existencia de ciertas transformaciones que vamos a ir mirando acá. ¿Mm? Una de esas es la sección 203 de la Ley de Derecho de Autor de los Estados Unidos, de la Copyright Act, donde nos habla precisamente del tema de la obra por encargo, de la Work Made for Hire. Porque a nosotros nos venden mucho la idea, no, es que Work Made for Hire, todas las obras que son creadas por los autores en el marco de la obra por encargo le pertenecen a quien encarga la obra y suerte y muerte del autor. Váyanse a la ley, al artículo o a la sección 203 y se van a dar cuenta que no. Resulta que la sección 203, como diría el doctor Zapata, nuestro gurú en la dirección de derecho de autor, tiene más reglas que un tute. Hay una cantidad de condiciones para poder quedar dentro del marco del Work Made for Hire. Si no, los derechos como tal permanecen en manos de los autores. Entonces eso hay que mirarlo con cuidado porque a veces nos meten políticamente hablando estas normas como si nosotros tuviéramos que seguir la misma principio y resulta que no, ni siquiera ellos lo hacen. Está el caso Tassini, que es un caso hito en Estados Unidos en relación con la protección de los autores, en cuanto a la protección de los derechos de explotación y los contratos y el alcance de los contratos por parte de los autores con una empresa. ¿Sí? Si la explotación va más allá de lo que se contrató en ese caso en específico, entonces pues debe volverse a negociar los contratos. Obviamente esto no es solamente Tassini, hay varios. También está el caso muy interesante del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos, porque hay una pequeña norma en relación con la libertad contractual que en una, ¿cómo se llama eso? En una pie de página que le ponen una de esas aclaraciones concertadas en el tratado, dice que los estados partes podrán establecer condiciones para garantizar la protección de los autores en sus relaciones contractuales e incluso afectar la libertad contractual. Y eso en el TLC con Estados Unidos y Chile, pues eso es un tema de derecho internacional sumamente importante. En el TPP hay una disposición similar a la de Chile. Y ya en el ámbito nacional encontramos ejemplos como uno de los más interesantes, la ley mexicana protegiendo la posición del autor en cuanto al alcance de las transferencias, por ejemplo, que solo llegan hasta un determinado tiempo, etcétera, etcétera, que Colombia también comenzó a adoptar. Está el caso Escalona en cuanto a la inalienabilidad de los derechos de los autores o el interés de los autores. El caso Escalona es un caso muy interesante porque si bien el maestro Escalona falleció antes de que la Corte pudiera decidir de fondo, en su caso la Corte, si bien no decide nada,
sí hace un análisis muy importante y señala el deber de solidaridad de las empresas en relación con los autores, la posibilidad de revisar los contratos, hay una gran cantidad de cosas. También está el caso de Schroeder versus Macaulay en un tema muy interesante del alcance de una transferencia que realmente nunca se desarrolla porque se le pagan como 70 libras, creo que es al autor. Él transfiere los derechos y después la obra se vuelve sumamente famosa y el autor dice, pero espera un momento, porque usted se apropió de mis derechos, se está enriqueciendo y yo qué. Entonces este caso es muy, muy interesante por eso. ¿Por qué? Porque entonces comienza la pregunta, bueno, entonces, si estamos pensando en proteger los derechos de los autores, pues tendremos que buscar un balance, ¿sí? Y ese balance estaría entre ¿qué? Entre los intereses fundamentales de los autores y los intereses de otros titulares de derechos que han adquirido los derechos de los autores. Porque claramente todo este rollo que estoy diciendo para los editores, para las empresas, no es muy feliz. Y yo pues no creo, y creo de hecho firmemente que las empresas como tal tienen un valor, las empresas culturales tienen, o las industrias culturales, o las industrias basadas en el derecho de autor, tienen un valor muy importante en una economía basada en el conocimiento, porque precisamente son las que se encargan de seleccionar, de garantizar las calidades y demás de las obras y de los contenidos a los que tenemos acceso. Entonces, ahí hay un rol muy importante que no podemos olvidar. Sin embargo, tampoco podemos olvidar los intereses de los autores. Y en ese sentido, para no olvidar los intereses de los autores, pues tenemos que apuntarle a proteger la dignidad de los autores, ¿sí? Pero también proteger la autonomía, ¿sí? De ellos en esas relaciones contractuales. Entonces, buscando ese balance, ¿qué fenómenos hay en las leyes y en el derecho? Pues restricciones en los contratos, ¿sí? Mecanismos de restricción en donde la ley dice usted no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, no puede transferir más derechos de los que tiene, artículo 78, si no me falla la memoria, de la ley 23, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los contratos donde usted celebre y diga que cede todos los derechos, pues no tienen validez porque finalmente no está cediendo, tiene que tener claro cuáles son los derechos que se están transfiriendo, cosas por el estilo. Hay limitaciones también en algunas normas a la cantidad de propiedad que se adquiere o que se transfiere. Entonces, por ejemplo, en razón a la obra por encargo, si se van a la ley de derecho de autor colombiana en cuanto a la obra por encargo, se van a dar cuenta que solamente se transfieren aquellos derechos que la empresa necesita al momento de la creación de la obra y todos los otros derechos que no hagan parte de eso le pertenecen al autor. Entonces hay una serie de limitaciones en relación con eso. Pero ya desde el punto de vista teórico, en el ámbito del derecho de autor, también existe y es posible identificar la existencia de un efecto horizontal. ¿Qué es el efecto horizontal? La posibilidad de encontrar la colisión de intereses, o no, mentiras, la colisión de intereses privados en violación de intereses o derechos fundamentales. ¿Sí? Entonces, en la medida en que tenemos un efecto horizontal es que podemos argumentar, por ejemplo, que un autor está viendo vulnerado su derecho a la dignidad en virtud de que un contrato es demasiado lesivo a la realidad de ese autor o la relación contractual es demasiado lesiva a la realidad de ese autor y por lo tanto hay un efecto horizontal de colisión de derechos fundamentales o derechos como tal. Pero también tenemos que entender que hay que garantizar la mercabilidad de la obra. Y garantizar la mercabilidad de la obra tiene temas muy interesantes de punto y punto, ¿sí? Por un lado, no podemos matar la gallina de los huevos de oro argumentando restricciones en los contratos al punto, como alguna vez me lo dijeron en una presentación, de que, no, pues es que usted está defendiendo que los autores se queden con todos los derechos, entonces ya ninguna empresa va a querer contratar los derechos con los autores porque entonces no es rentable. De acuerdo, ok, tenemos que generar precisamente un balance, porque por el otro lado ustedes no me pueden negar que hay muchas empresas que se apropian de los derechos de los autores, se sientan sobre los derechos y no los explotan. Y el autor resulta que tiene mercado, sabe dónde publicar la obra, resulta que como se dio los derechos, cuando va a decirle al editor o a la empresa que sea, oiga, mire, es que tengo esta empresa que me está ofreciendo, no sé, adaptar mi novela para hacer una película en Netflix, y le dicen, no, qué pena, yo soy el titular de los derechos y no quiero. ¿Y entonces qué? Ahí hay plata de por medio, hay de todo, y como, ¿por qué no? Sí, entonces eso genera una gran cantidad de discusiones en donde el tema del balance entre estos dos intereses es muy importante y donde el argumento de lograr el propósito comunicativo del derecho de autor, es decir, no se les olvide que el derecho de autor cuando la obra sale del ámbito de lo íntimo, del ámbito de lo privado,
y se proyecta hacia la sociedad, se convierte en un bien, y en ese sentido ese bien, la idea es que circule en el ámbito de lo comunicativo, no solo por el tema económico, sino por el tema precisamente proposicional de introducir un vehículo de conocimiento en la sociedad para que haya mayor acceso al conocimiento, pues tiene que cumplirse. Entonces, el asunto es balance. ¿Cómo vamos a pensar en ese balance? Pues entre estos diferentes elementos que ya señalamos. Bien. Un ejemplo entonces que nos surge, que nos llama la atención porque está sucediendo y nos estamos enfrentando a esto, y es hacia donde estamos viendo que se está dirigiendo de cierta manera este problema, es la Directiva Europea del Derecho de Autor en el ámbito del mercado único digital. Esta directiva europea, que salió en el año 2019, los últimos artículos pues hablan de relaciones contractuales de los autores. Lo primero que dice es, ok, en los contratos hay que buscar una remuneración adecuada y proporcionada para los autores, ¿sí? Y eso tiene que tener o buscarse un justo equilibrio entre los derechos e intereses de ambas partes, ¿sí? Sin afectar o teniendo en cuenta la libertad contractual. No digamos sin afectar porque claramente no podemos decir que sin afectar. Tenemos que tener en cuenta la libertad contractual. ¿Bien? El artículo 19 después dice, pero de todas formas también existe un deber de transferencia de la persona que ha recibido los derechos, perdón, de transferencia no, de transparencia de la persona que ha adquirido los derechos de autor en virtud de un contrato, de proveer información al autor respecto del uso y explotación de su obra, a efectos de que ese autor tenga conocimiento real de qué es lo que está pasando con la explotación de su obra, para que eventualmente, ¿qué pase? Pueda incluso ese autor pedir, en dado caso, si logra demostrar que en virtud de esta obligación de transparencia encuentra que el titular del derecho derivado, del derecho, está obteniendo unos ingresos superiores, injustificados, desproporcionados con el contrato que él había firmado originalmente, se puede buscar un mecanismo de ajuste de ese contrato para que esa desproporción se ajuste y se garantice esa remuneración adecuada para los autores. El artículo 21 dice, este tema, de tanto el de transferencia, tanto el de transparencia como el del ajuste de los contratos, se puede resolver a través de un mecanismo de resolución voluntaria de controversias. Es decir, usted, señor autor, si quiere, y ahí una de las críticas que hacemos a la directiva es, ok, bueno, y si no se quieren poner de acuerdo, ¿qué? ¿Cuáles son las herramientas legales para hacer efectivo este artículo 20 o el artículo 19? Eso no está muy claro. Pero tenemos el artículo 21 que nos dice, podemos llamar para que voluntariamente se haga una revisión de los contratos y lograr a través de un mecanismo alternativo de resolución de controversias ese ajuste de los contratos. Uno diría que lo lógico es que en virtud de que esto está así, pues tendremos que garantizar un mecanismo que sea útil. Ya me están diciendo que me quedan 5 minutos, pero me voy a tomar un poquito más. Finalmente, el artículo 22 nos dice hay una revocación por no uso. Es decir, si en el contrato se demuestra que el titular del derecho de autor no está haciendo uso de la obra, no la está explotando, en virtud del artículo 22 el autor incluso puede pedir la revocación del contrato. Claro, con una cantidad de condiciones que están ahí y obviamente sometido a que las legislaciones internas regulen eso. Simplemente hay un mandato desde la directiva europea. Entonces, conclusiones parciales que tenemos. El derecho de autor y los derechos humanos se encuentran vinculados claramente históricamente. Latinoamérica fue decisiva en la protección de los derechos morales y materiales de los autores de los derechos humanos. Que proteger los autores por medio de los derechos humanos puede implicar que su propiedad está sujeta a reglas superiores. En el marco internacional diremos, los autores están protegidos bajo el sistema de los derechos humanos. Las normas internacionales de derecho de autor se fundan en principios como el acceso a la cultura, la propiedad, la libertad de expresión, etcétera, para el desarrollo cultural, social y económico de los países. Que la agenda internacional en materia de derecho de autor quizá deba considerar a los autores en su compleja relación con la sociedad. Es decir, los tratados internacionales, si ustedes quieren una fase 2 de tratados de libre comercio o una fase 2 de tratados internacionales en materia de derecho de autor, es decir, unos nuevos convenios de Berna, si quieren, o tratados de la OMPI de derecho de autor, tendrán que regular el tema de proteger los intereses de los autores.
En el marco nacional, algunos países ya han considerado la interfaz entre el derecho de autor y los derechos fundamentales como un objetivo principal, bien sea a través de la legislación o bien sea a través de sus sentencias de corte constitucional o etcétera. México también, no solamente Colombia, México también tiene decisiones muy interesantes sobre eso. Por medio de la protección de los intereses morales, es decir, de los derechos humanos de los autores, más allá de los meros cálculos económicos, se podría lograr una relación balanceada entre autores y empresas, reconocer las implicaciones que el derecho de autor tiene sobre la seguridad social para los autores, pero aún más reconocer que el bienestar de los autores es fundamental para la sociedad a la que pertenecen. Es decir, autores empobrecidos crean sociedades empobrecidas, culturalmente hablando. Reconstruir la posición del autor no como un creador romántico, sino como un ciudadano que participa de manera activa en la democracia. Claramente, entonces, hay una protección constitucional de los intereses de los autores. Hay mecanismos legales que protegen la posición débil del autor en sus relaciones contractuales, aunque no necesariamente eso ha sido suficiente, y por lo tanto también hay jurisprudencia activa reconociendo autoría y originalidad como un derecho fundamental, la libertad del autor como un elemento fundamental de la creatividad, la existencia de limitaciones al principio de autonomía contractual para el propósito de proteger intereses superiores, como fortalecer la mercabilidad de las obras. En esto, por ejemplo, el caso de Escalona es muy interesante, y fortalecer la posición del autor en sus condiciones de negociación. Y también proteger la protección fundamental a la dignidad del autor. Entonces, hay suficiente espacio teórico y legal para mejorar la posición del autor en esas relaciones contractuales y, por lo tanto, buscar que exista esta situación, más o menos, que es lo que resume toda esta presentación, y es básicamente que haya contratos justos, garantizando la dignidad de los autores y protegiendo lo que denominamos desde la teoría de Habermas una racionalidad comunicativa. ¿Qué investigaciones tendremos que hacer entonces? Los que quieran trabajar en estos temas. Pues buscar qué implicaciones hay en el marco internacional en relación con esto. Porque todavía hay preguntas que hay que hacerse desde el punto de vista de los tratados de libre comercio, y hay preguntas que hay que hacerse también en relación con los ADPIC y demás. ¿Qué problemas encontramos? ¿Cuál es la ley aplicable en materia de contratos internacionales? Es decir, si yo comienzo a alegar derechos humanos para derecho de autor, ¿cuál es la ley aplicable en materia para resolver un conflicto cuando estamos hablando de contratos internacionales? ¿Qué está pasando con los nuevos tratados de libre comercio, con el TPP y otros acuerdos? ¿Y cómo vamos a proteger a los autores en el marco de los derechos humanos en relación con estos acuerdos? ¿Y qué posibles mecanismos podemos crear más allá de la ley para fortalecer la posición de los autores en la relación contractual? Por ejemplo, ya se están dando casos de negociación colectiva de contratos en donde tendremos un contrato tipo para un gremio para garantizar una mejor garantía de negociación en los derechos. Con esto entonces termino mi presentación. Muchísimas gracias. Creo que me volví solo 5 minutos más de lo debido.